Vamos a seguir con la serie de predicaciones, que todavía estamos en la serie de series. Estamos viendo la unidad, el poder de la unidad, y estamos viendo ahorita la unidad, ¿qué? En la familia. Decíamos la vez pasada, vamos a hacer un super remix muy rápido, que para poder disfrutar de la unidad en la congregación es necesaria una unidad familiar, ¿verdad? Y decíamos que si la gente considera que la familia es todo, para nosotros como creyentes la familia es muy importante, ¿verdad? Aún nuestro Mesías dijo que todo reino dividido o toda casa dividida no permanece. Y como creyentes nosotros tenemos que tener la esperanza de que permaneceremos, ¿verdad? No importando las dificultades. Y para poder tener una unidad familiar debemos entender que hay factores o hay, ¿cómo podemos decir? No palabras, les quería decir otra expresión. Hay tal vez comportamientos, hay reglas que debemos de seguir, y una de ellas es el sometimiento, ¿no? ¿Qué era sometimiento? Decíamos que es obedecer, someterse el uno al otro, o el ceder a un consejo, que eso era lo mejor, la mejor definición, para que se angustien. Someterse a un consejo, y esta era en dos aspectos. Uno puede ser en el aspecto militar, que es una orden, y otra en el aspecto voluntario, donde el que se somete lo hace de manera voluntaria. Muy bien. Y ya vimos algunos ejemplos de ello, y la vez pasada también estuvimos hablando que en el sometimiento debe haber primero temor de Dios. No se va a hacer el sometimiento porque el marido quiere, porque el esposo, la esposa quiere, porque el hijo quiere, porque no solamente porque es voluntario, sino porque tememos más bien al nombre de nuestro Dios. ¿Y qué dijimos que era el temor de Jehová? Además de reverencia y respeto, había algo mucho más interesante que hablaba Proverbios 8. Ay, miren, ven que sí, nuestros hermanos sabios sí saben. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Y Proverbios 8 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Muy bien, entonces es algo muy importante que debemos entender, que en el sometimiento no solamente es voluntario, sino se hace en el temor de Dios. Y el temor de Dios es aborrecer el mal. Todo lo que viene a nuestra vida o a nuestra familia que es en contra de la palabra o es malo, nosotros no lo aceptamos, lo rechazamos, tal y como lo rechazamos. Eso quiere decir que para que protejamos a nuestra familia, en el momento de someternos debemos de tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Porque, por ejemplo, si su familia, la familia de la hermana Brendita le viene y le dice, es tu hermana, vamos a decir, ¿no? Oye, vamos a poner un altar todos aquí en familia de nuestros padres que están muertos para hacerle ¿qué les hacen en ese día? Iba a decir un servicio. No, ¿qué va a hacer la hermana? ¿Va a poner su altar? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra acerca de ello? Nosotros honramos la memoria de los que murieron de manera especial, hay instrucciones para ello, pero no idolatramos a nadie, ¿verdad? No nos comparamos al mundo. Entonces, para poderse someter de manera voluntaria tenemos que tener discernimiento. Si viene, por ejemplo, su hermana y su esposo está de acuerdo, ¿va a estar usted de acuerdo con su esposo? Va a decir, sí, mi amor, porque como tú eres el que manda en la casa, tú eres el varón de la casa, te va a hacer caso, ¿no, verdad? En buen consejo, en buena manera, va a decir, no, la palabra de Dios no dice eso. Y como es malo para mi familia, yo no puedo aceptarlo. Tengo que aborrecerlo tal y como dice la Escritura. Lo rechazo, porque al final de cuentas va a tener consecuencias sobre la vida de mi familia, ¿no? Y va a romper la unidad que con mucho esfuerzo Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, también debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice Efesios?
que para poder cumplir nuestras tareas, para poder hacer nuestras tareas, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos de Él, no vamos a poder cumplir de manera eficiente nuestro trabajo, no nos vamos a poder someter tampoco de manera eficiente, porque a lo mejor cuando el esposo que está lleno del Espíritu viene y te da un consejo como esposa y te dice, oye, esto no me parece bien, y si tú estás llena del Espíritu, tú puedes, ay no, él quiere someterme a la fuerza, quiere decirme cosas a la fuerza y quiere influir en mi vida de manera obligatoria. Oye, yo no soy tu sirvienta, le dices, ¿no? Yo no soy tu no sé qué, ¿no? Y a veces el esposo lo está diciendo como un consejo, ¿verdad? Pero como yo no tengo discernimiento, como no estoy llena del Espíritu, no lo voy a tomar como debe de ser. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a las esposas, ¿verdad? Que a veces no escuchamos la voz del Espíritu que nos dice que debemos escuchar los consejos. Entonces es tan importante estar llenos del Espíritu, y la llenura del Espíritu la estamos estudiando, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Los viernes. Ay, les invito ahí para que vayan a estudiar, mis hermanos, acerca de la llenura del Espíritu. Muy bien. ¿Y ¿mande? Ahí en el tabernáculo. Se pone muy interesante. Y hablábamos de a la primera que dentro de la estructura familiar, las instrucciones de el Señor para cada uno de los miembros de la familia están establecidos. Y primero nos habla acerca de la sujeción de la esposa, ¿verdad? ¿Qué decía de la esposa? Según Efesios 5:21 dice que las casadas deben estar sujetos a sus propios maridos. Y hablamos de eso. Número 1, la sujeción empieza, como dice el uno al otro. La esposa primero está sujeta al esposo. ¿Qué dijimos? No a la mamá, no a la hermana, no a las amigas, no a lo que te dicen, sino a tu esposo. Eso implica que los consejos más valorados en nuestra vida provienen de nuestro cónyuge y viceversa. Espero que estén llenos del Espíritu para dar buenos consejos, cada uno, ¿eh? Entonces, no estamos sujetas a cualquiera, así que si alguien externo viene a mí como esposa sabia y me dice o quiere influir en algo acerca de mi familia, ¿yo qué tengo que hacer? La mano, por eso le va a comprender. ¿Qué tenemos que hacer? Aborrecer el consejo. No lo escuché, hermana. Aborrecer el consejo, no aceptar. Pues, no lo sé. Todo depende del consejo. ¿Pero qué tengo que hacer? Lo tengo que consultar con mi cónyuge. Oye, fíjate que la hermana dijo que nos vemos así como que algo pasó ahí, ¿no? ¿Qué piensas tú? O fíjate que me dijeron que, pues, ¿qué piensas? Recuerden que todo lo que involucra a la familia es entre el matrimonio, no entre el vecino. No le vas a hablar a tu hermano, a tu prima o a tu mamá y preguntarle, oye, mami, ¿qué piensas acerca de esta idea? Antes de consultarlo con tu cónyuge, ¿no? Ya hiciste trato por ahí, hiciste negocio por ahí, y tu esposo ni enterado, o tu esposa ni enterada. Ya embaucaste con el comercial, ¿verdad? Y tu esposo y tu esposa ni enterada vinieron aquí a quitarle la casa y tú, todo sorprendido, porque no sabes nada, ¿no? Entonces, la sujeción de la esposa, la sumisión voluntaria o acceder al consejo del esposo de manera voluntaria es hacia el esposo, no hacia nadie más, ¿no? Ni siquiera los hijos. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando las historias? ¿Qué les decía? Unas anécdotas de quienes se querían someter más a los hijos que a los esposos, o de las mujeres, más nosotros que nos damos mucho al consejo de nuestras madres, ¿no? Y no está mal que den un consejo, ¿no? No es nada erróneo dar un consejo. El problema es de quién lo recibimos, número 1, y si viene de Dios. Esos son dos factores muy importantes.
si es algo fuera de la escritura, es algo que inmediatamente tengo que rechazar. ¿Qué tenía que hacer Eva al momento de escuchar el consejo de la serpiente? Ir con Adán, ¿no? ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. Perdón, hermanos, para que sí lo hizo. De hecho, por eso ellos cayeron los dos, ¿no? No se pueden culpar de que solo Eva, ¿no? Por eso Dios los castigó. Pero bueno. Entonces también habla de que deben de estar sujetas en todo. ¿Y qué significaba todo? Lo que colectivamente afecta a nuestro matrimonio, ¿verdad? Eso quiere decir que el esposo no es un mandón en nuestra vida cuando hablamos de sujeción. Él no es un mandón que nos tenga que decir, esto te vas a poner, esto vas a hacer, no es un mandón para nosotros. No es mal. La sujeción es lo que colectivamente afecta a nuestra familia. Pero obviamente nuestro esposo, o en el caso de nuestras esposas, es el que primero está antes de ver a los demás, antes de escuchar los consejos de los demás. El que nos dice tal vez que, oye, esa ropa, pues tú no lo notas, pero de lejos se ve transparente, ¿no? Se ve transparente, o está muy pegada, o está muy... Por eso antes de salir, preguntamos al esposo, ¿no? Espero que tengan sabidurías, pues porque ahí les va lo bueno para usted. Entonces es el primero que está. No quiere decir que es un mandón en nuestra vida. Yo quiero que te pongas esto, yo quiero que hagas esto, yo quiero... Sino la sujeción es acceder al consejo que Él nos da. Una vez mi esposo, cuando apenas nos habíamos casado, yo soy mala administradora, ¿no? Soy mala, apenas estoy aprendiendo la administración en casa. Era muy mala administradora. Y cuando teníamos un proyecto, íbamos a ir ahorrando, él se sentó con su libreta y empezó a sacar cuentas. A ver, dime, ¿en qué gastas esto? Y yo me abrí los ojos así de que, no sé. Le dije, ¿y en qué gastaste esto? No sé. No lo sé. Y él me dio una regañada. No me regañó, y me dijo, no sabes administrar tu dinero. Anota todo lo que gastas. ¿En dónde se te va tu dinero? ¿En qué estás gastando eso? ¿En qué? Y yo primero me enojé y le dije, pues yo trabajo. Le dije, yo trabajo y es el fruto de mi trabajo. Yo puedo hacer lo que quiera con él. Me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero, pero en la familia no vamos a hacer nada si tu actitud sigue siendo la misma. Si te gastas el dinero como tú, ni te acuerdas de que te lo gastaste. Tenemos que identificar si es necesario o no. ¿No nos ha pasado? Yo al principio lo tomé muy mal y me tomó años aceptar su consejo de administración. Me tomó mucho tiempo, hermanos. Pero al final yo sé que si viene de Dios y está dentro de lo establecido de la Escritura, es un buen consejo. No lo dijo por ser un mandón o por querer agarrar mi tarjeta y gastarse el dinero, ¿verdad? Y hasta ahora hoy yo tengo mi tarjeta. Nadie tiene mi tarjeta de él. Pero a eso se refiere. Cuando accedemos, la sujeción es cuando accedemos a la sujeción o al consejo de manera voluntaria, porque sabemos que el consejo es bueno. Tenemos ahí el factor importante para nuestra vida es tener discernimiento si es bueno o es malo el consejo. Y luego dice, respete a su marido. Entonces la sujeción va para la mujer en tres aspectos importantes. Es sujetarse a él, no a nadie más, en todo lo que nosotros como familia y colectivamente afecta a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra unidad y el respeto a nuestro esposo. Decíamos que el respeto es una obediencia referencial. ¿Y qué decía de la escritura de la actitud de Sara? Que Sara estaba casada con Abraham y todavía le llamaba así como Señor. Señor le llamaba. Señor, en aquellos tiempos llamarle, estaba totalmente prohibido hablarle a una autoridad, o sea, en este caso cabeza, vamos a decir, por su nombre. Era una falta de respeto. Entonces se tenía por costumbre decirle Señor, para no faltarle a la autoridad que estaba en él. Nadie tenía derecho a llamarle por su nombre, ni siquiera su esposa, Ni siquiera la esposa le llamaba por su nombre. Y nosotros ahorita ni siquiera por su nombre lo llamamos. Muchos ni siquiera por su nombre. Oye, tú, ¿cuánto? Casi muchas esposas así, ¿no? Ni siquiera por su nombre.
A mí me da risa porque una de las formas que creo que las parejas identifican que uno está molesto con el otro es cuando ahora le llaman por su nombre, ¿no? Edgar, ven para acá. Está molesto. Y tú por ejemplo, mi esposo, perdón, me dice, Stephanie, yo lo escucho súper extraño. Yo hasta le reclamo, ¿por qué me llamas Stephanie? Porque así te llamas. ¿Por qué me llamas así? Casi, Stephanie Catalina Bartagómez, ven para acá. Y a mí se me hace así como que, hasta me duele cuando me llaman por mi nombre, porque no estoy acostumbrada a que me llamen por mi nombre. Entonces, en aquellas épocas era una forma de respeto a la autoridad de llamarle Señor. Pero eso muestra la sujeción voluntaria. Sara no lo hacía de manera obligatoria. O en alguna parte de la escritura dice que Sara fue obligada a hacer. No, se ve que ellos tenían una relación muy íntima, llena de amor. De hecho, cuando Sara va hacia Abraham y le dice, echa fuera tu sierva y a su hijo, él se angustió mucho y como que no quería escuchar el consejo de su esposa porque obviamente era carne de su carne, pero va con Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Escucha la voz de Sara. Entonces, eso es una forma para que nosotros veamos que Dios no está formando dictadores en un matrimonio. No está formando al hombre como un dictador, ni a la mujer como una perversa, malvada mandona, ¿verdad? Porque así los tienen en los conceptos hoy en día en el mundo. El marido da un consejo y ya es malo, porque el marido te lo da, porque ya te lo está diciendo, ya es malo. Eso no significa que sea malo, solo que no sabemos escuchar y no sabemos tener discernimiento. Eso nos pasa. Porque las mujeres, hermanos, tendemos a hablar mucho y escuchar poco. Esa es nuestra actitud, porque nuestra función a veces es así. Hablamos, ¿saben por qué hablamos mucho? Porque Dios nos diseñó para comunicar todo lo que sucede en la familia. Cuando viene el papá de trabajar, Juanito hizo esto, Pedrito hizo lo otro, que es lo primero que hacen los reportes, hablar, ¿no? Porque la mujer fue diseñada para comunicar lo que pasaba, ya que el deber del varón es mantener a su familia y por lo tanto no está todo el día en la casa. Él no sabe qué pasa. Entonces, ¿cuál es la función de la mujer? Comunicar qué está pasando en casa. Y para ella es tan necesario hablar que si no habla se frustra. Es una frustración. Y por eso uno de los reclamos en el matrimonio es: escúchame, ¿no? Escúchame porque te estoy hablando, te lo estoy diciendo, porque la mujer fue diseñada para comunicar. Y no siempre es malo, hermanos. Es necesario para los varones sentarse y escuchar a su esposa, porque hay muchas cosas que tienen. El problema de nosotras como mujeres es que no escuchamos, hablamos mucho, hablamos demasiado, tanto que a un Pablo le dijo: no le permito a la mujer que enseñe a marido, porque eran tan habladoras que no dejaban ni que el marido aprendiera, ni ellas aprendían, ni sus hijos aprendían. Entonces, porque no tenían educación espiritual, entonces era muy difícil. Entonces, luego ya para finalizar ahí, en Primera de Pedro, no estamos hablando del diseño completo, estamos hablando de la sujeción y los factores importantes a los que nos debemos sujetar según la definición, ¿verdad? No estamos hablando en profundidad, porque nos haría falta muchísimo tiempo para hablar de eso. Lo veremos en la reunión de matrimonios. En conducta es algo muy importante. La mujer, Primera de Pedro 3:1 está hablando de la mujer, de su actitud, de cómo debe ser. Dice, así vosotras mismas, mujeres, dice Pedro, estad sujeta a vuestros maridos. Eso ya lo dijo también en Efesios, lo dijo Pablo, para que también las que no creen en la palabra sean ganadas sin palabras, sino por la conducta de sus esposas. ¿Cómo debe ser la conducta de sus esposas? Nosotras, ¿cuál? Casta y respetuosa. Todo lo que quiera hablar, bueno, usted puede echar las miradas que quiera, pero lo que quiera hablar, lo habla en su casa. ¿No? Lo hablamos en la casa, en el carro, no decía, pero lo hablamos lejos de la gente, ¿no?
Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro y vestidos lujosos. Nosotras no debemos de impresionar por fuera, debemos de impresionar por dentro. Eso quiere decir que no requerimos más de lo necesario, porque uno de los problemas siempre es el dinero, ¿no? El dinero y en qué nos gastamos el dinero, muchas veces en el matrimonio. Unos porque no le dan suficiente a la esposa y otros porque le dan demasiado a la esposa. Entonces, algo importante para la mujer es que aunque nuestro aspecto físico es importante cuidarnos, mantenernos, para nuestra salud, tanto física como espiritual, es muy importante conservar nuestra salud y nuestro aspecto físico, porque la mujer por naturaleza es atractiva. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra integridad como mujeres, pero no es lo más importante. Es decir, que yo no me voy a enfocar el 100% sobre mi aspecto físico, sino lo que hay internamente en mi corazón. Eso es algo importante para la mujer, porque siempre queremos vernos bien por fuera, pero por dentro no sabemos cómo estamos. Entonces no es que la ropa cara te va a hacer mejor esposa para tu marido, sino el corazón preparado es lo que te va a hacer mejor esposa para tu esposo. Y luego dice aquí en el 4, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cómo se presentó Abigail? ¿Se acuerdan de la historia de Abigail? A muchos kilómetros podríamos ver que ella es una mujer sabia, de hermoso parecer, dice, inteligente y sabia. Entonces, que tenía un corazón incorruptible, porque a pesar de que su marido era un Nabal, era un necio cualquiera, un insensato, que de hecho es un insensato, a pesar de eso, ella conservaba un corazón y un espíritu afable y apacible delante, y no se corrompió con cualquier cosa. En cuanto supo que su esposo había hecho mal, no lo molestó, porque no era necesario hacerlo. Porque la palabra dice que nosotros en la sujeción debemos de temer a Jehová. Y si temer a Jehová es aborrecer el mal, nosotros no podemos seguir el mismo camino. Imagínense que Abigail se hubiera sentado ahí, pues como responsabilidad del marido, pues que el marido haga, pues él si nos mata no es su culpa. Ella no era nada tonta, usaba su inteligencia y tenía grande estima delante de Dios, que aún el rey David le dijo, te he tenido respeto por lo que hiciste, porque ella estaba arriesgando su propia vida para que su esposo y su familia no perecieran. Muy bien. Y luego dice, por último dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido como Sara obedecía, o sea que lo escuchaba y se sometía a sus consejos, Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. Muy bien. Y para cerrar les quiero leer 1 Corintios 11:7, donde dice, pues el hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Dice algo súper importante antes de entrar al tema de los esposos. Dice, ¿qué significa gloria? Dice, gloria en esta palabra significa buena opinión acerca de uno, una condición gloriosa, un estado exaltado, una opinión y estima, ya sea buena o mala, acerca de alguien. Dice, lo que pertenece en un sentido de la perfección absoluta, esplendor y brillo. Quiere decir que si usted tiene una esposa con las características que dice la palabra, entonces tiene una corona de gloria. La presentación del hombre, del esposo, es según la imagen de su esposa,
y de sus hijos. Así como ven a su esposa y a sus hijos, es como lo van a catalogar como padre. Y si no, miren al mundo. Cuando a un papá se le descarrían los hijos, ¿qué primero dicen? Es culpa del padre. ¿Dónde estaba el papá? ¿Acaso no se dio cuenta de que sus hijos estaban en esa condición? ¿Verdad? ¿Nada? ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde están? Cuando su esposa y sus hijos no están en la posición que Dios nos puso, en la sujeción que Dios nos puso, el padre de familia sale afectado, porque la gloria del varón, la gloria del hombre es su esposa y por ende sus hijos. Por eso debemos de cuidar a la familia. Ahora vamos a hablar un poco de la sujeción del esposo. Hay una larga lista para ustedes, me compadezco de ustedes. Vamos a ver, ay, ya se empezó a rascar aquí el hermano, pero la hora que nos toca. Vamos a Efesios 5, 25. Vamos a empezar desde el 21. Nuevamente, dice Efesios 5, 21 al 32, más o menos. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuánto trabajo tiene el hogar? Nosotros nos quejamos de su... No, pues ahí tiene una larga lista, hermanos. Tenga compasión de su esposo. Muy bien, aquí dice número 1, hablando de la sujeción. Primero los versos, aquí el apóstol nos está hablando acerca de la autoridad establecida por Dios, para que podamos entender cómo debe ser la sujeción. Y primero nos dice que el esposo es cabeza de la casa, ¿verdad? Y lo compara, y hace una comparación en similitud ¿a quién? Al Mesías, exactamente, que Él es nuestra cabeza, nuestro Señor, dice, al cual nos doblamos todas las rodillas y decimos Señor, 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 ¿verdad? Entonces, si Cristo es la cabeza, el marido también es la cabeza. ¿Y qué significado tiene ser cabeza? A ver, los varones bien preparados a esto. No se ríen. ¿Qué significado tiene? Vamos a hablar de la manera natural. ¿Qué significado tiene la cabeza? ¿Qué funciones hace nuestra cabeza? Ahí está el cerebro de todo. Hermano Eduardo se ríe, hermano Eduardo, como que el cerebro de todo. ¿Qué como decía el papá? El cabecilla, ¿no? Oye, sí queda bien eso, el cabecilla de todo es el marido, dice. Ok, aquí nos dice que el cerebro, la inteligencia y la gordura están aquí, en la cabeza. Eso quiere decir que el más cuerdo, el más sabio de todos tiene que ser el esposo. Dice, no estamos lejos, hay esperanza. Okay. ¿Y qué hace la cabeza? Piensa, dirige, de él surgen las ideas, no solamente de su esposa, de él surgen ideas primordiales para poder dirigir el cuerpo.
Ustedes saben que sí. Bueno, han visto a lo mejor casos que a veces alguien se cae, se golpea y su cabeza queda atrofiada, que en vez de ir para la derecha va para la izquierda y así. ¿Han visto esos casos? Pues eso pasa cuando el varón no es cabeza de la casa. Y por eso también menciona la escritura, te dice cabeza y no cola, porque la cabeza dirige y piensa, la cola es arrastrada, pero la cabeza no, la cabeza piensa, dirige, pone pensamientos, ideas para poder dirigir la cabeza. Y fíjense cómo compara al varón como cabeza de la casa. Dice que lo compara con Cristo, que es cabeza de la iglesia por la cual todos estamos aquí. ¿Qué es Cristo para la iglesia y la congregación? Vamos a empezar a nombrar qué es Cristo para la cabeza o para la congregación. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo en nuestro mundo? Ok, ungido, Salvador, autoridad, ¿qué más? Guía, ¿qué más? Hay cosas mucho más. Salvador, piedra angular, ¿qué más? Principio. Sí, hay tantas cosas involucradas. Ahí, interesante, ¿verdad? No se sientan mucho, varones. No se sientan. Entonces, dice que, fíjense, la escritura dice, como Cristo es su cabeza y Él es su Salvador, dice. El que da todo, dice. Así, ¿y qué dice? Y la iglesia es su cuerpo. Entonces, en esa jerarquía que nos está hablando la escritura, para poder entender la sujeción es importante entender la estructura de la autoridad que puso Dios. Lo puso por una razón. Lo puso por una razón en específica. Y es tan importante, antes de entrar con los varones de lleno, entender eso para nosotras como esposas. Que el esposo tiene la posición de ser la cabeza de la casa. Nosotras no vamos a ocupar su lugar, ni ellos van a venir a ocupar el de nosotros. Porque Dios no diseñó la estructura de la familia para que la mujer fuera su cabeza, sino para que el varón fuera la cabeza de la casa y nosotros su cuerpo, que complementa a la cabeza. Porque una cabeza sin cuerpo es un fenómeno. Y un cuerpo sin cabeza no funciona. Eso no funciona. Eso es un problema. No te preocupes, Tatiana. Hay una buena solución para eso. No funciona. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando eso no está funcionando? ¿Qué creen que Dios hace? Cambia. Sí, le da cuello. Literalmente. Le da cuello. Sí, le da cuello, ¿verdad? Sí, le da cuello, dice el hermano. Es algo tan importante entender para nosotras como respeto y honra, y para que los demás sepan, nosotros no ocupamos el lugar de nuestro esposo, ni nuestro esposo ocupa nuestro lugar. Él tiene su lugar y yo tengo mi lugar en la estructura de la familia. Yo le recordaba esa historia de mi mamá, ¿se acuerdan? Cuando yo era muy pequeña y ellos discutieron una vez, yo tenía tal vez como 4 años. Y me acuerdo muy bien que mi mamá estaba así en la mesa y mi papá casi la tenía acorralado porque la estaba regañando, no, ni siquiera sé qué le decía porque estaba tan pequeña. Y yo me acuerdo que vine y dije, no regañes a mi mamá. Y ella me agarró así, yo me acuerdo, me agarró de la mano y me puso en un lado y dijo, no te metas. Y yo tengo bien grabado eso en mi mente, hermano, recordando esto porque ahora que lo pienso en la escritura y lo medito, pienso que hay una jerarquía por alguna razón. Y no es que estuviera bien lo que están haciendo, sino que hay una estructura que todos debemos respetar, y es esta, no hay otra. Así que nosotros no sobrepasamos a nuestros esposos, ni ellos vienen a nuestro lugar. ¿Eh? Entonces, ahora la sujeción del esposo, fíjense que algo muy interesante que le dice al esposo. No le dice sométase, no le dice respete, no le da eso, le da algo más importante que es. Le dice, en la sujeción que es necesaria al esposo con su esposa, porque él está sometido también a su esposa, porque dijimos que la cabeza sin cuerpo es un fenómeno, no existe.
no es posible. Entonces, en esa sujeción le dice primeramente al esposo: maridos, amad a vuestras esposas, dice. Entonces, ¿cómo nos dice la Escritura para que usted, varón de la casa, pueda sujetarse o acceder a los consejos de manera voluntaria? ¿Cómo es que puede amar a su esposa? No es como las esposas siempre queremos: tráeme regalos, tráeme esto, tráeme lo otro, lléname de lujos, no quiero que me haga falta nada, no sé cómo le vas a hacer, tú vas a sufrir todo. No es exactamente eso, sino que la Escritura nos dice cómo debe amar a su esposa. Como dice Efesios 5:25, dice, amad a vuestras mujeres. Primer aspecto, dice, ¿cómo vamos a amar a la esposa? Dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Ahora sí, nos dice cómo Él amó tanto a la congregación, al pueblo, a la iglesia, que dice, número 1, se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir que se entregó a sí mismo? Fíjense, la palabra entregarse a sí mismo dice permitir, ceder, comprometerse y entregarse a uno a la guardia y cuidado de otro. Fíjense qué definición bien interesante. ¿Qué quiere decir? Que primero el esposo se tiene que comprometer con ella, ¿no? Cuando un matrimonio aún no se ha establecido y ya va, ¿qué es antes del matrimonio? El compromiso, ¿no? Se sella el compromiso, se escribe. En la antigüedad se escribía el compromiso del varón en un papel por escrito, donde decía que él se comprometía con él. Entonces, para que el varón, cabeza de la casa, pueda asumir la sujeción, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Número 1, se entregó a sí mismo, se comprometió con ella, y solamente con ella, no con ninguna más. Solamente con una mujer me comprometí y cumplo mi compromiso con ella. No importa si se me asoman todas las demás mujeres, por ejemplo, o todos los demás compromisos, yo me comprometí con una sola mujer, ¿no? Con una sola. Y no solo se compromete, dice la definición, que se entrega al cuidado o a la guardia del otro. ¿Sabían que una de las definiciones de ayuda idónea es cuidado, protección y socorro? Eso quiere decir que cuando nuestro Dios creó a la ayuda idónea para el varón, la creó para proteger al varón y para cuidar de él. Por eso es que, ¿sabían que en el mundo natural, en el mundo animal, ¿saben quién es el más peligroso entre un macho y una hembra? No. La hembra. ¿Sabían que las leonas cuidan a los cachorros? Y por eso dicen, hay una famosa frase que dice, son como leonas, ¿no? Las leonas son las encargadas de proteger y cuidar a las crías. De todos, aún del mismo macho, son las encargadas. Entonces, cuando Dios creó a la mujer para el varón, a la ayuda idónea, estaba buscando a alguien que cuidara de él también. ¿De qué manera cuida? Tener una esposa para el varón es abstenerse de cualquier pecado sexual en la calle. Eso es número 1. Cuidar la integridad íntima del varón es por eso que Dios le diseñó una ayuda idónea, para cuidar de él. También que la mujer también cuida de la casa, cuida de los hijos, atiende a los hijos. ¿O no, hermano Misael, cuando está en la casa su esposa, no se siente bien cuidado? Su carita de yo te cargué. No, ¿a qué varón no le gusta que levantándose él antes de trabajar esté el desayuno hecho, el café caliente, la casa limpia, la ropa limpia? ¿A quién no le gusta eso? A todos les gusta eso. El varón
dice, me tengo que preocupar si se lavaron los trastes, si se lavó la ropa, si es... El diseño perfecto de Dios no era que la mujer trabajara, ¿no? Esa es la realidad, aunque nos gusta hacer nuestras propias cosas. Eso nos encanta, somos muy talentosas para hacer muchas cosas, pero el diseño de Dios en realidad era que la mujer estuviera en casa, que cuidara de los hijos, que ayudara al varón y que cuidara también del varón, porque los varones sí o no comen lo que sea en la calle. No, entra un taco, una torta, a veces yo digo, ¿qué comiste? Me comí una torta, pero yo, ay, Dios, que no comas pan, que no comas esto, me comí esto. Ese era el diseño perfecto de Dios. Obviamente en la corrupción de este mundo y en la necesidad de mantener a los hijos, muchas han salido a trabajar, pero eso no significa que sea su responsabilidad número uno, porque si sus hijos necesitan atención igual que su marido tiene que tener la capacidad para sostener a su familia, y usted pueda cumplir su trabajo, porque para eso lo diseñó el Señor. Entonces, entregarse a sí mismo por ella es comprometerse y entregarse al cuidado de su esposa. ¿Ha escuchado las frases de déjese consentir por su esposa? Y los maridos nunca me consienten. Déjese consentir, ay, van a empezar a llorar, ay, mi chilaquiles, ay, mi huevo, ay. Pero primero usted se tiene que comprometer con ella. Me comprometo con una sola mujer a proveerle, a cuidar de ella también. Todavía no me he llegado a ver. Entonces, el compromiso para Dios es importante en todos los aspectos. Mateo 16:24 dijo, vamos a ver un ejemplo de Cristo. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El entregarse a sí mismo y comprometerse, hermanos, quiere decir que uno no se va a dar gusto a sí mismo nada más. Que lo primordial ya no es uno, si yo comí, que no coman los demás, total. Si el varón llegó y comió con los amigos del trabajo, no llega y pregunta, a ver, ¿ya comieron todos en la casa? Eso no es, si comieron bien, si no comieron bien, no. Entregarse a sí mismo es igual o equivalente a negarse a sí mismo. Ya no soy yo la prioridad, hay otros bajo mi prioridad. ¿Vale? ¿Bajo su qué? Perdón. Claro, bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad. Y aquí dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo mismo que hizo el Mesías. Dice la Escritura en Romanos 15:3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino, dice, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo amó tanto a su cuerpo, a su iglesia, a su pueblo, que ni siquiera se pudo agradar a sí mismo y decir, no voy. ¿Por qué voy a morir por ellos? ¿Por qué me voy a entregar? ¿Voy a vivir 30 años como hombre? Sirviéndome, trabajando, sudando, cansancio, enfermedad, o sometiéndome a mis padres. No pasó eso por su mente. Dice que él ni siquiera se agradó a sí mismo, porque agradó primero a ¿quién? Al Padre. Agradó al Padre antes que a sí mismo. Y aquí le está dando un buen ejemplo de cómo negarse a sí mismo y entregarse a sí mismo. Porque antes de entregarse se tiene que negar a sí mismo. Si no, no se va a querer entregar, pero ni los pies no quiere entregar. Entonces, es importante, aquí la Escritura nos está dando un ejemplo como el Mesías. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, hay una prioridad más que usted mismo. Porque muchas veces hay varones que llegan en casa, se acuestan en su hamaca, como se dice en Yucatán, y se olvidan de que tienen una esposa, de que tienen hijos. ¿Cómo fue tu día, esposa? ¿Qué hiciste para cuidar la casa? ¿Cómo fueron los niños? ¿Qué hicieron? ¿Es necesario disciplinarlos o es necesario premiarlos? A veces el papá llega con el premio y la disciplina ya estaba en la puerta, ¿no? Ni siquiera termina la disciplina,
mí me pasaba, ¿verdad? Llega con el premio y la disciplina. Dije, ¿por qué nadie me preguntó? Dije, antes de cometer un error. Entonces, el comprometerse es primero con la esposa y con los hijos. ¿Cómo más amó Cristo a la iglesia? Aquí nos dice, seguimos leyendo. Dice en el 25, como Cristo se entregó a sí mismo, número 1, luego, ¿para qué? Para santificarla. Y ahí viene una tarea muy difícil muchas veces para nosotros. Santificar a la esposa y a la familia es un trabajo muy arduo y de mucha disciplina. Dice, santificar es una palabra que ahí en el contexto significa reconocer, venerable, separar las cosas profanas y dedicárselas a Dios. Quiere decir que para que usted pueda sujetarse a lo que dice la Escritura, a someterse, tiene que santificar a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo lo hace? Las entrega a Dios completamente, es decir, al servicio en todo lo que respecta a la casa de Dios, lo que le conviene, lo que le compete a su familia. Si usted sabe que le hace bien a su familia y que tiene que ir a la iglesia, ¿qué hace usted? Ay, no vayas porque está lloviendo ahora. Así llegamos todos con el frente. ¡Está lloviendo! Y sí, nos agarró una lluvia tremenda, ¿no? Que el hermano terminó secándose en el baño. ¿Qué hace usted? Hasta Gillo, ¿verdad? Que Gillo se cayó. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace como varón? Ay, no me diga que se queda callado. No me voy a angustiar. Ay, no, estamos de graves, hermanos. ¿Qué hace? Ya es tarde para ir a la iglesia. Todos ya tienen que estar listos a cierta hora. Todos tienen que estar preparados. No voy yo, a lo mejor porque hoy tuve un problema. Ok, puede pasar. Pero la familia tiene que estar donde tiene que estar. En la iglesia. Usted es responsable de santificar a su esposa y a su familia. Eso es una tarea muy difícil, hermano. Necesita mucha disciplina y sobre todo llenura del Espíritu. Necesita mucho trabajo. Entregarla. Dice que no la va a santificar como usted quiere. La va a santificar en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántas veces en la semana usted se sienta como varón de la casa y dice, es momento de estudiar la Escritura? Siéntense todos, vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? A lo mejor no soy estudiado ni maestro, pero créame que Dios le va a hablar. Créame que Dios le va a hablar. Créame que sí. Hasta cuando mi esposo ya estaba leyendo muy rápido, y dije, espera, stop. ¿Escuchaste eso de la palabra? Dije yo, wow, ahí está diciendo el Mesías cómo se fundó la tierra. Recuerdo que Mel decía que uno de sus deseos era, cuando llegue a la presencia de Dios, que Dios le muestre cómo se fundó. Y justamente ese proverbio estaba hablando de cómo Él fundó y cómo el Mesías estaba viendo que Él creó la tierra. Era algo impresionante. Y lo había leído tantas veces, hermanos, y nunca puse atención a eso. Y yo dije, wow, decía, yo me lo imaginaba y decía, wow, qué increíble. Pero, ¿qué tiene que pasar para que nosotros podamos ver eso en la Escritura? Que el varón se tiene que sentar a instruir a su familia, porque es su trabajo santificarlos, guardarlos, entregarlos a Dios. El día que usted esté delante de Dios, Dios le va a preguntar, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿La entregaste a Dios? ¿Serviste con ella? ¿Le enseñaste el camino? Yo siempre he dicho que no quede en usted, hermanos. Que no quede en usted. Si alguien tomó una decisión equivocada, pero que no sea usted el responsable por lo cual la hayan tomado. No, de usted no debe de quedar, porque su responsabilidad es santificar a su familia por medio del lavamiento de la palabra. Cada vez que usted instruye a su familia en la palabra como varón, la está lavando para Cristo, para nuestro Dios. La está lavando en la palabra. Y dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y renovación en el espíritu. Quiere decir que cuando usted instruye en su palabra a su familia, ¿está qué? Trabajando para la regeneración de cada uno de los miembros y para la renovación en su espíritu. Porque a lo mejor usted no lo sabe, pero hay algo que pasa en el corazón de su esposa. Hay algo que sucede en el corazón de su hijo y usted nunca lo va a ver, porque ellos no lo van a confesar. Pero cuando usted está leyendo la escritura, ¿qué cree? ¿Qué sucede? Que eso sale a la luz, porque las tinieblas no permanecen en la luz. Y eso quiere decir que usted va a estar regenerando a su familia de lo que se ha destruido. Hay muchos niños que son golpeados, acosados en las escuelas. Hay cosas que no le dicen para nada a sus padres. Y el único que les puede revelar es Dios en medio de su palabra, la necesidad de cada uno de sus hijos. ¿Dónde sabe usted si su hijo probó droga? ¿O fumó un cigarro? ¿O hizo cosas indebidas? Usted no lo sabe tal vez. ¿O tomó? No lo sabemos. ¿O el amigo que tiene, quién sabe quién es, verdad? Aunque él diga que es buena gente, no sabemos qué intenciones hay en su corazón. Pero cuando usted está instruyendo a su familia para santificarla, el medio de santificación de la familia es la instrucción de la palabra. Porque yo no sé, usted no sabe, porque usted no lo sabe todo. Ni la esposa ni el esposo lo saben todo. No, definitivamente no conocen la profundidad del corazón de los hijos o de la esposa. Pero la palabra sí. Y lo que quiere hacer es regenerar y renovar el espíritu en ellos. Porque mientras usted habla la palabra, está hablando vida a su familia. La palabra es vida, usted está hablando vida a su familia. Y si alguien por ahí se estaba muriendo, pues la palabra lo va a revivir, lo va a resucitar de nuevo. Porque ese es el objetivo de nuestro Dios. Entonces, es una tarea difícil para el varón. Pero empiece una vez a la semana. Con 10, 15 minutos tal vez, porque le cuesta 10, 15 minutos. Luego no sabemos cuánto tiempo lo va a hacer, pero empiece por algo. O ahí están los tesoros de la mañana. Si algo le empezó ok, mientras todos nos arreglamos, mientras todos estamos desayunando, todos escuchamos el tesoro de la mañana. Y luego hablamos y compartimos. ¿Qué entendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pareció? Muy interesante, ¿verdad? Muy esto. Tenemos que despertar en nuestra familia ese entusiasmo, pero no lo va a despertar solo su esposa. Lo tiene que despertar el varón, porque él está instruido, capacitado para santificar a su familia. Y fíjense, sigue hablando aquí el apóstol Pedro y dice, 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. El objetivo de que usted esté santificando a su familia por medio de la instrucción de la palabra, está renovándose su familia, regenerando su espíritu, dice que solo tiene un objetivo: para presentársela a sí mismo. Esto es cuando usted esté delante del Padre, como les dije, delante del trono, y llegue su día de rendir cuentas, Dios no tenga nada que reprocharle, no tenga nada que decirle más que: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Es tu trabajo, cumpliste tu trabajo. Si alguien hizo fuera algo indebido, pero usted le enseñó, no va a caer bajo su responsabilidad, va a ser responsable de cada uno. La responsabilidad va a ser de cada uno. Pero usted debe instruir a su familia, porque va a ser su propio testimonio. Su familia va a ser su propio testimonio. Presentársela a sí mismo. ¿Cómo se la va a presentar? Dice gloriosa. Esa palabra gloriosa dice en gran estima, alta reputación y libre de pecado. Eso significa glorioso.
¿Usted cree que el Mesías tuvo gran estima por su pueblo? ¿Por su iglesia? ¿Tuvo estima por su pueblo y por su iglesia? Tanto fue el amor que él sintió y la tuvo en tanta estima que entregó su vida, sin importar que su sangre iba a ser derramada, sin importar que iba a padecer cosas tan dolorosas, hermano, que cuando yo escucho un documental, hace muchos años escuché un documental acerca del sufrimiento, de lo que parecía la crucifixión, y era espantoso. Yo creo que si tan siquiera me hubieran puesto una corona espina, ya estaría gritando. No, quiero hacer eso. Tampoco los varones no quieren sufrir por su casa, no quieren hacer sacrificios. Eso es un sacrificio. Dejar eso es un sacrificio. Dejar su trabajo es un sacrificio. Para usted, para Dios no lo es, pero para nosotros es un sacrificio. Sacar tiempo, es que estoy muy ocupado. Lo primero. Para usted puede ser un sacrificio, pero cada vez que venga eso a su mente, no puedo, no quiero, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, se van a acordar de que su trabajo es santificar a su familia. Y van a olvidar todo lo demás y van a hacer lo que Dios ve. ¿Por qué? Porque su familia es su testimonio. No deje ociosa a su familia, no. Usted como varón los hace ociosos. No estudien, vean la tele, hagan esto, hagan lo otro. A mí mi esposo me cuenta las horas, ¿verdad? Y lo digo en serio porque a él no le gusta escuchar que todo el día está en la tele, no crean que también el hermano así que. Pero no le gusta escuchar que todo el día estamos en la tele y de repente llega y dice, ¿por qué está viendo tele tantas horas? Apaguen esa. Y está detrás de allá y digo, ay, el hermano, qué molestoso. A veces no quisiera decir, no, está bien, voy a hacer eso, ya lo voy a apagar, ya lo voy a hacer, ya. De verdad, a veces es bien fastidioso, pero eso no importa, yo sé que Él está a cargo de mí. Hay cosas que yo ni me doy cuenta. Obliga a dormir a mi hija muchas veces, porque yo me acuesto y me duermo, sinceramente. Y a veces no me doy cuenta. Y Él está pegado. ¿Por qué está pegado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Son detalles que nosotros a veces no vemos, pero es parte de la función. A veces me molesta porque yo soy parte de la familia. Me molesta que me esté acarreando, me molesta que me esté diciendo, me molesta que haga muchas cosas. Sí, pero es parte de nuestra responsabilidad de cada uno. Usted como varón de la casa no deje que su familia esté ociosa, hermanos. La ociosidad se hizo para el mundo y para la perdición, no para el creyente, no para su familia. Usted tiene todo el respaldo de Dios y toda la autoridad de Dios. Cuando sepa que está mal, tiene todo el voz de Dios y nadie le va a replicar. Por lo menos de la congregación, a lo mejor su mujer y sus hijos sí, pero de la congregación no, mis hermanos, porque usted la va a presentar como testimonio de su propia vida a su familia. Aquí nada de que nos escapamos. Luego dice, porque, fíjense, porque aunque ella no merecía, la congregación, el pueblo, nosotros no merecíamos el sacrificio ni la entrega. Pero aún así que no merecíamos, así como su esposa y su familia a veces no merecen ni siquiera el esfuerzo que usted hace trabajando. Usted se gana, pulmona, con sudor de su frente, dice la Escritura, todo el trabajo, y a veces hay muchas esposas despilfarradoras. ¿Sí sabían eso, verdad? Hay muchos hijos que solo sirven para sacarle dinero a los papás. ¿Vale? Que solo piden y no entienden el sacrificio. La Biblia está aprendiendo el sacrificio, ¿verdad? Ay, lo ves al pobre, y yo lo vi y decía, ay, Señor, qué misericordia. Está aprendiendo lo que es trabajo rudo. Qué misericordia. Que hay muchos que sí son despilfarradores y muchos que ni merecen que el padre de familia les dé nada. Sin embargo, lo hacen. Así como Cristo amó a la iglesia, dice que la presentó a sí mismo porque saben que es su testimonio.
El Mesías nos ve a nosotros como su testimonio. Por eso para Él es desagradable cuando rompemos algún mandamiento, porque estamos quebrantando la imagen del Mesías. Estamos poniéndolo mal a Él. Lo mismo pasa con la familia. Al único que ven primero es al padre de familia. A Él es el primer acusado. Usted es el primer acusado. Porque no hizo eso, porque no hizo lo otro. Es un testimonio. Es bien difícil en los tiempos, hermanos, pero no imposible. Dice que también la va a entregar sin mancha. Dice, sin mancha es algo con una reputación íntegra. El padre de familia siempre está observando a su familia si caminan por el camino de rectitud. Y cuando considera que no lo hacen, entonces, por allá no es, por acá tienen que caminar, por acá tienen que ir. Obviamente esto es, aquí no dice sin mancha, sin una reputación íntegra, habla también de la reputación del varón. Usted le grita a su esposa, le dice malas palabras, le dice si está gorda o está flaca, ya los maridos le quieren opinar sobre eso. Mi amor, ¿cómo me ves delgada? ¿Te ves bien? ¿Cómo que me veo bien? Oye, no, yo sí esperaba que mi esposa notas una diferencia y ¿te ves bien? Y yo, ¡oh! Pues digo, ¿qué? Pues, ¿qué es este matrimonio falso? Empieza a decir uno, ¿qué es este matrimonio falso? No maltrata a su esposa y a sus hijas, ni de manera física, ni de manera espiritual. No maltrata a su familia, y no solo de gritos, de golpes, no maltrata a su familia de esa forma. No es de que también no maltrate de manera espiritual. No les diga, escuchen esto que pasó, y se los voy a comentar públicamente para que se avergüence el que te lo dijo. Hace un tiempo visitamos una familia que no vive aquí, vive en otra parte, que ha servido gran parte de toda su vida a los padres, al Señor, ya son pensionados, y tienen unos hijos ministros, tienen un hijo ministro más bien, solo uno, en la congregación, que pues nosotros lo conocemos y siempre lo habíamos visto tan íntegro, tan caminando, tanta sabiduría de Dios. Y esta vez que nos tocó visitarlos, qué decepción, hermanos. Qué decepción me llevé. Y si yo estoy compungida, no me puedo imaginar cómo está el Mesías. Sus hijos, no sé qué decir, hermanos. Yo no sé si van a una iglesia o van a un antro. No sé cuál de las dos iría. Así de fácil lo digo. No sé si van a una iglesia o van a un antro. No lo sé. Groseras a morir, porque son niñas. Irrespetuosas con sus... ¿Saben qué coraje me dio cuando le contestó a la abuela? Yo puedo entender que su abuela tiene un pasado. Yo lo puedo entender. Y puedo entender que no fue sabia en sus decisiones, que no hizo lo que tenía que hacer, que no dio testimonio y todo lo que quieran, pero Dios está transformando su vida. Y nadie, hermanos, tiene el derecho a hablar sobre eso. Nadie. Sus hijos no tienen derecho de faltarle respeto a sus padres. Ni por su pasado, ni por su presente, ni por lo que va a venir. No es de ellos sentarse como juez ante sus padres. Eso se lo deben dejar muy claro a sus hijos. No sé, por eso a mi hija le digo, no se dice tú, se dice usted, porque ellos respeten la autoridad. Eso es tan desagradable. Bueno, es una de las cosas que vi ahí. Y lo peor de todo es que el que ha sido ministro durante muchos años, ellos estaban ahí, no que se iban, la verdad, no sé si es un antro, no sé muy bien a qué salían a las 3 de la mañana y regresaban a las 5, no lo sé, pero cosas buenas no iban, ¿verdad? Y entonces la abuela, que es la que tomó malas decisiones, le dijo, oye, eso no es un buen testimonio para ti, ¿cómo que vas a ir allá? Ay, ¿qué van a decir? Los hermanos te siguen y te buscan. ¿Y sabe qué contesta el padre de familia? ¡Ay, ya tú déjalos! Pura iglesia, toda su vida iglesia. ¡Qué vergüenza! Avergüéncese, por favor, y arrepiéntase. ¿Cómo que pura? Bendito Dios que están en la iglesia y no en el mundo perdidos, hermanos. Todo llega a un tiempo y tiene su hora. Bendito sea el nombre de Dios.
hay tiempo para salir a vacacionar, hay tiempo para comer, pero el tiempo que usted lleva a su familia a la iglesia es para santificarlo. Entonces, ¿cómo se atreve a decir eso? ¡Qué vergonzoso es, hermano! ¿Cómo no va a maltratar a su familia? ¡Qué vergonzoso, hermano! No lleguemos a esa situación. No lo permitamos. Porque vamos a llegar arrugados delante de Dios, con miles de manchas delante de Dios. ¿Y qué creen? Que no estaba vestido para bodas, y abrieron la puerta y le dijeron: aquí está, la salida. Santa sin mancha, dice, libre de culpa e intachable. Fíjese, Cantares 4:7 dice, Cantares es un libro que habla acerca de la relación entre un matrimonio. ¿Cómo se veía esa relación entre un matrimonio y una familia? Y Cantares 4:7 dice, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Entonces, sin mancha, entregar intachable a su familia va a ser responsabilidad de usted. Va a ser su responsabilidad entregar a su esposa, a su familia, de manera intachable delante de Dios. Como le dije, ¿qué no quiere de usted? Usted haga su esfuerzo, haga lo que tiene que hacer, no importa si tiene que disciplinar, no importa si tiene que sentarse con su esposa y recordarle cuáles son sus deberes, cuál es su trabajo. Porque yo, penosamente, yo trabajo con mucha gente y veo a veces la vida de manera muy tangible en sus casas, y he visto a muchos, me llevo a la casa, la mujer no trabaja, la casa hecha un desastre, sucia, oliendo a perro, ahí la ropa tirada, quién sabe cuántos días no se levantó, hasta miedo me va a pasar por ahí, hermano. Llego y digo, yo no hablo, pero digo, pobrecito del padre de familia, qué pena. Yo llegué un día a una casa así, como les cuento, y el esposo estaba tan apenado conmigo y me dijo, pero todo listo porque está muy sucia la casa. Y yo le dije, no se disculpe. Yo en mi mente pensando, pues alguien no trabajó hoy, no trabajó nunca, no deje. El esposo tiene autoridad para hacer ver a la esposa, no solamente en lo físico, porque es su trabajo en lo físico, ¿no? Es trabajo de la esposa mantener nuestro hogar funcionando. Es la esposa la más exigente. Por eso, varones, cuando ustedes están haciendo la limpieza, ayudando, ellas dicen, a ver, dámelo, yo lo quiero hacer, ¿no? No, es que tú... Y el esposo se queja, es que tú quieres que todo sea perfecto. Es siempre dice el esposo. Tú quieres siempre que todo sea perfecto. Entonces, ¿cuándo te voy a ayudar? Es que no es que sea todo perfecto. Internamente la esposa tiene esa responsabilidad y por eso siempre está vigilante. Eso no va ahí, eso no va allá. Levante la ropa, para eso hay un cesto, ¿no? Han visto hasta como un chiste que una vez vi en Facebook, que la mamá viene y les viene a mostrar a ellos con su libreta, ¿no? De que, a ver, la ropa va acá, entonces que va acá, ¿no? Que esto va, sí, dice, para eso funcionaba, ¿no? El papel va acá, entonces, entonces ya sabemos que el papel va a en el suelo. Y yo, pero la esposa tiene esto internamente. Entonces, es responsabilidad de usted como varón, si es necesario recordar la responsabilidad. Lo recordamos, nunca me ha gustado, me lo recuerdan, cuando se me olvida. No me gusta, pero pues digo, ni modo, ahí me toca. Ahí cuando viene el esposo, digo, ay, no me va a tocar, ahí viene, me preparo. Ay, está me alejo, digo, sí, está bien, sí. Hasta luego me enojo, digo, ¿por qué? ¿Por qué yo? Él siempre dice, ¿pero por qué yo? Digo, ¿por qué? Y a veces hasta me enojo con mi esposo y yo le recuerdo, te recuerdo que yo soy solo tu ayuda, no soy la responsable, no soy la obligada, no soy la que... Bueno, pues haz tu responsabilidad, ¿no? Casi. Pero entonces, volvemos acá. Entonces, dice la escritura. Vamos a hacer un refresh porque ya vamos a terminar, se nos va a acabar el tiempo.
Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo vamos a amar a la esposa? Que se entregó a sí mismo por ella. Me comprometí con ella, con mi familia, con mis hijos. ¿Para qué? Para santificarla. Usted es el instructor de la casa, es la cabeza. Es el que sienta a su familia y los pone en orden. Cuando no van en orden, usted es el responsable. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios es la única que puede purificar la vida de su familia. Nada más, hermanos. Y luego dice, a fin de presentarla a sí mismo, porque es su propio testimonio, su esposa y sus hijos. Por eso me sujeto a lo que Dios me instruye, porque ellos son el testimonio de mi vida. Dice, a presentarlas una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Fíjense que nada de eso, dice la Escritura, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y vamos a terminar hasta ahí. Nos van a faltar dos aspectos nada más, que es con los que vamos a terminar la próxima semana, y con la sujeción de los hijos, y vamos a acabar este tormento para muchos. Vamos a acabar esta tortura para muchos, ¿no? Pero es importante, hermano mío, el varón de la casa es la cabeza, donde se piensa, donde se dirige, donde se instruye las ideas. No es la cola, no es a quien arrastra, no es a quien tiene que jalar, porque no es así. Él es el que piensa. Y usted tiene toda la autoridad de Dios, porque esto no lo mandó el hombre, lo mandó Dios para él.